La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Estimados amigos, estamos con el economista Guido Penano, conocido por todos. Hoy día vamos a tratar el tema, la política económica de los años 90, 2000 y las consecuencias de esta política, eh, que ha sido en el momento, o sea, en ese mismo periodo, pero también posterior a él. Me permito, como no tengo el honor de ser economista, pero ahora tenemos a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, para consultar con Guido Penano, me permito leer un poquito lo que nos dice la inteligencia artificial, qué pasó y cuáles son sus consecuencias. Bueno, primero nos señala que hubo estabilización macroeconómica, control de la hiperinflación, un crecimiento económico entre el 93 y 97. Se privatizó las empresas estatales Telefónica, Petroperú y Electroperú. Sin embargo, Pet- dice, sin Petroperú no, ¿ah? muchas privatizaciones fueron criticadas por la falta de transparencia, la venta a precios subvaluados y la concentración de los beneficios en pocos sectores, lo que alimentó la percepción de corrupción en torno al proceso. Estoy simplemente leyendo un resumen de lo que dice la inteligencia artificial, el ChatGPT, para que no se considere que este entrevistador, entre comillas, está con sesgo político, lo que fuera. Apertura comercial y financiera, señala que se dio entre el 90 y el 2000. ¿Cuáles fueron Ujú. todos estos son números que son muy importantes, pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta política? Señala el ChatGPT, aumento de la desigualdad, señala. Los beneficios no se distribuyeron equitativamente. Gran parte de la población, especialmente en áreas rurales y sectores informales, no se benefició del crecimiento económico, lo que amplió la brecha entre ricos y pobres. Las privatizaciones y la liberalización del mercado laboral provocaron desempleo en ciertos sectores, especialmente entre trabajadores de empresas estatales que fueron privatizadas o cerradas. Recortes al gasto social. El énfasis en la austeridad fiscal y la reducción del tamaño del Estado llevó a recortes en áreas claves como la salud y la educación. Varias veces hemos dicho nosotros acá que la educación es fundamental para el crecimiento del futuro. Acá señala que se sacrificó la salud y la educación. Esto afectó la calidad y el acceso a los servicios públicos, perjudicando especialmente a las poblaciones más vulnerables. Hubo programas sociales como con alivio de la pobreza, fueron implementados, pero no lograron compensar el impacto negativo de la política del ajuste en términos de pobreza y desigualdad. Y algo muy importante para este canal, fuga de cerebros, la falta de inversión en ciencia y tecnología y educación de calidad, de alta calidad, llevó a la fuga de talentos con muchos profesionales y científicos buscando mejores oportunidades en el extranjero debido a la falta de perspectivas laborales y de apoyo a la investigación en el Perú. Y también nos habla de consecuencias políticas, consolidación del poder autoritario. eh, Fujimori cerró el Congreso y reescribió la Constitución. El creciente autoritarismo y los casos de corrupción vinculados a las privatizaciones minaron la confianza en las instituciones democráticas del país. Conflicto social. La reforma y el ajuste estructural generaron descontento social, particularmente entre los trabajadores de empresas privadas, campesinos y movimientos sindicales. Las tensiones sociales también se agravaron debido a la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, lo que llevó a un contexto de polarización y violencia en varias regiones del país. Es lo que nos dice de manera, digamos acá, entre comillas, apolíticas o sin ideologización, digamos, el ChatGPT, que lo puede uno consultar en cualquier momento. Pero vamos a consultar con el experto en estos temas, con nuestro amigo Guido Penano,
que nos diga un pequeño análisis de este resumen y, por supuesto, su propia versión de lo que pasó entre el 90 y el 2000 y cuáles fueron las consecuencias para ese momento, para ese periodo y para el futuro. Gracias, Guido, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá y arranco diciendo algunas cositas claves, ¿no? Yo estuve vinculado al gobierno de Alberto Fujimori desde el 28 de julio de 1990 hasta marzo del 91, nada más, ¿correcto? Y después me fui del gobierno y después fui invitado por Javier Pérez de Cuellar a liderar la campaña del 95 en contra de Alberto Fujimori. ¿Correcto? Eso que quede bien claro. O sea, yo fui jefe de campaña de Javier Pérez de Cuellar en las elecciones del 95, compitiendo con la reelección del 95 de Alberto Fujimori Fujimori. Y después fui perseguido por Alberto Fujimori y encarcelado por Alberto Fujimori, porque yo era uno de los posibles candidatos el 2000, cuando él quería reelegirse por tercera vez, cuando él se dedicó a perseguir y a denostar a personas como Alberto Andrade, etcétera, que eran considerados posibles candidatos competencia del intento reeleccionista del 2000 de Alberto Fujimori. Entonces, no soy la persona ideal para juzgar los 10 años de gobierno, de casi 11, de gobierno de Alberto Fujimori, en primer lugar. ¿De acuerdo? Si quieres mi opinión del tiempo en que formé parte de ese gobierno, con mucho gusto. Y después, si quieres mi opinión de cuando ya no fui parte y después fui contraparte, también con mucho gusto. Pero que se entienda que mi posición fue cambiando conforme una serie de hechos iban ocurriendo. Y es lo más razonable que así sea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, al margen de lo que te acabo de precisar, de lo que te he escuchado del chat GPT, me dice algo que es bien interesante, que el chat GPT puede tener un contenido ideológico político sesgado impresionante, porque ahí dice cosas que, claro, ¿qué hace el chat GPT? ¿Por qué el chat GPT puede decir cosas y todas tienen que ser válidas? No, porque saca información de donde encuentre, de donde puede. Y esa información de donde encuentre y donde puede, me da la impresión de que tiene unos sesgos espectacularmente interesantes para comentarlos también. O sea, qué rico poder decir el chat GPT se equivoca en esto, en esto, en esto y en esto, porque hay gente que hoy día cree que el chat GPT es ¿no? Palabra, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, para nada. El chat GPT simplemente es un resumen de todo lo que encontró por ahí buscando y lo puso Totalmente de acuerdo, Guido, totalmente de acuerdo. Por eso es que te estamos en mecánico. No, para, pero para que pongas tu salsa y sea tomado para la próxima versión de ChatGPT. bueno, eso entonces, habiendo puesto estos dos puntos muy claros y bien precisados, si queremos empezar, hablemos de el gobierno del cual fui parte, como digo, desde 28 de julio del año 90, el primer gabinete, que estuvo presidido por Juan Carlos Hurtado Miller y que duró hasta marzo del 2000, perdón, del 1991, en que renunció todo el gabinete, en el cual yo también renuncié, porque renunciando Juan Carlos, renunciábamos todos los ministros, y cuando se me pidió que jurara nuevamente el cargo de ministro de Industrias, dije no. Muchas gracias, yo me voy. ¿Y cuál fue la razón, si se puede saber? Pero por supuesto, todo te lo puedo explicar con mucho gusto. Y te lo explico así, mira, en primer lugar, tuvimos que hacer un programa cuando a mí me convocan al gobierno del año 90, me convocan como parte de ese equipo económico que tenía que hacer
el programa de estabilización. Y, por supuesto, me reúno, faltaban 4 días para el 28 de julio, pues yo estaba fuera del Perú, y tuvieron la gentileza, parece ser, de esperar, porque así me lo hicieron saber. Cuando llegué a Lima, esa misma noche me invitaron a esta reunión con el que era presidente en ese momento electo, todavía no en funciones, y me pidió que forme parte del equipo económico. Y yo le dije claramente que era ilógico porque él había propuesto el gradualismo para enfrentar el problema de la economía peruana en ese momento, y yo creía firmemente en que para enfrentar una inflación de 7000%, para enfrentar una situación donde las reservas internacionales netas eran negativas, en más o menos menos 400 creo, para corregir todo ese desastre que era el desequilibrio de precios relativos, que en el Perú en ese momento un galón de Coca-Cola era más caro que un galón de gasolina y cosas por el estilo. Y entonces, en ese contexto, ¿estoy ahí? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, sí, sí. En ese contexto, era imposible pensar en un esquema gradual, y que yo creía que la única solución en ese momento, a pesar de lo doloroso que iba a ser, que yo creía firmemente en que había que hacer un programa de estabilización, que terminó llamándose el shock. ¿Te acuerdas? El shock del 9 de agosto de 1990. Y porque teníamos 7000% de inflación, porque teníamos un sistema de evaluación continuo y permanente, y esto no podía seguir así, y no había manera razonable de enfrentar un desequilibrio de esa forma. Y entonces me miró y me dijo, yo creo, tiene usted razón, no hay ningún problema, yo voy a asumir la responsabilidad política de la propuesta que ustedes van a hacer. Bueno, le dije, entonces va a haber shock, usted va a aceptar lo que nosotros hagamos, y me dijo que sí, que plenamente. Bueno, en ese momento me compliqué porque ya si tú dices, no acepto porque yo creo en otra cosa, y el que está de futuro presidente inmediato te dice, no, yo voy a respaldar eso, bueno, tuvimos que hacer el shock, no quedó más que aceptar y embarcarse en el proyecto, que yo lo tenía bastante claro y bastante armadito, no solamente en mi cabeza, sino en un documento que habíamos No, trabajado. pero me permites una pregunta, Guido. Claro, por De supuesto. acuerdo al ChatGPT, dice que eso fue una consecuencia del consenso de Washington, o sea, venía empaquetado un poco desde Washington, toda esta política. No hasta ese instante que te estoy hablando, ¿de acuerdo? Y el tema del consenso de Washington también sería interesante discutirlo, ¿no? Porque digamos que mucha gente cree que esto se tomó por razones ideológicas, y no, en absoluto. Esto se tomó porque no había otra alternativa. Acuérdate que el Perú era un paria internacional porque no venía pagando deuda desde hacía 5 años. Y eso ya era algo conocido en la historia de mi país. Hemos tenido largos periodos, por ejemplo, en que no se pagó deuda desde la independencia hasta el año 48, 49, que Castilla, gracias al guano, pudo pagar. Y después de la guerra con Chile, igual éramos otros parias internacionales, hasta que Cáceres firmó el contrato Grace, y así sucesivamente. Entonces, el Perú estaba en una situación dramática. Un país no puede no tener la posibilidad de crédito internacional cuando lo necesita por razones de una situación de urgencia o de emergencia. Y entonces el programa que se hizo fue un programa para estabilizar la economía. A los pocos días de tener ese programa listo, llegó una misión del Fondo Monetario Internacional, y esa misión del Fondo Monetario Internacional planteó ciertos cambios técnicos. Por ejemplo, te digo el más importante, el atrasar el tipo de cambio y dejarlo atrasado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Perú pudiese comenzar a pagar deuda. Fue un modelo traído de fuera
como trajo la misión Kemmerer en los años 1930, para que el Perú logre pagar su deuda externa. Acá no hay ningún tema del consenso de Washington y todas esas maravillas inventadas. Acá lo que vino fue una propuesta del Fondo Monetario para decirnos, ¿ustedes quieren pagar deuda? La forma de pagar deuda es generando dólares, no hay otra manera. Y así fue como se asumió. Además, eso fue lo que le recomendó en ese momento el primer ministro japonés al señor Alberto Fujimori y le dijo, si ustedes no acatan ese esquema para pagar deuda, yo, Japón, no voy a poder colaborar con el Perú. Así de claro, eso se llama Realpolitik internacional. Japón dijo que no se iba a meter a apoyar el Perú si no había la bendición del Fondo Monetario. Tan claro como eso, te lo digo porque lo he vivido. Todo lo demás son maravillas ideológicas, fantásticas, me encanta que se vacilen escribiendo sobre esos temas, el neoliberalismo del gobierno. No, no. Este programa de estabilización lo hicimos en esos contextos y en esas necesidades. Ahora, vamos un poquito más allá. Una cosa es diseñar e implementar un programa de estabilización y otra cosa es quedarte ahí. Eso es muy distinto. ¿Por qué? Porque un programa de estabilización, con además el componente para generar dólares para pagar deuda, que implicaba atrasar el tipo de cambio, implicaba algo adicional. ¿Y sabes qué era? Algo que ya ha ocurrido en otros momentos en la historia de mi país, que es la desindustrialización de mi país. Y ahí sí era un problema muy serio. ¿Por qué? Porque además yo era el ministro de Industria. Y entonces, y yo creo en la posibilidad evidente de que la única manera de sacar a mi país del atraso y de la pobreza es industrializándolo. Y esta propuesta era de desindustrialización del Perú. Y yo era el ministro de Industrias. ¿Te imaginas? Yo, ministro de Industrias, que cree en la industria y que tiene que desindustrializar el Perú. No, señor. Imposible. Y no hacemos un programa de crecimiento industrial, sino hacemos un programa que se ha mantenido, mira qué increíble, ¿no? Desde el año 91 a hoy, nadie ha echado a andar y han cambiado gobiernos y han hablado incendios de Fujimori, todo lo que tú quieras, para bien y para mal, porque hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Y yo ni amor ni odio, yo lo miro objetivamente. Y lo que te digo claramente es que no ha habido un presidente después de Fujimori que haya sido capaz de proponer y de llevar adelante un programa de crecimiento económico. No, todos han repetido y todos han continuado con el modelo fujimorista. ¿Y qué es el modelo fujimorista? Un modelo primario exportador, donde se prioriza el sector minero, primario, ni siquiera transformación, y el sector pesquero. Y hubo una ley en el año 2021, 2001, perdón, el 2001, de fomento a la agroexportación, que es la que nos ha salvado en lo que a crecimiento económico se refiere y que ha hecho que el Perú tenga hoy día ciertas actividades agroexportadoras muy importantes. Una ley, la del año 2001, ¿correcto? Fomentando inversión productiva en el agroexportación, pero ahí quedó. Y llegó el señor Sagasti y la tumbó, y la cambió, y ahora no hay la inversión que había. Y el ritmo de crecimiento del sector agroexportador, que durante casi 20 años caminó con tasas de crecimiento por encima del 10%, ahora ha tenido años, quítale la parte climática, y hemos tenido años inclusive con crecimientos de menos de 2 o 3%. Entonces, eso es la realidad del modelo. O sea, no lo cambió Toledo, no lo cambió García, no lo cambió Humala, no lo cambió nadie. Todos han hablado mal de ese señor, para bien o para mal, como te digo. Pero el modelo económico de estabilización. Sí, pues se estabilizó el tipo de cambio, efectivamente. En los últimos 25 años la devaluación no ha sido más de 10%, 9 y pico, imagínate. La inflación muy controlada, el desempleo muy estable, la pobreza bajó un poco y después se recuperó con el tema COVID y Pedro Castillo,
pero estamos en una economía estabilizada en la pobreza, estabilizada en un crecimiento pobre, magro, porque tenemos un modelo primario exportador. Y en eso yo no creo. Yo creo en la necesidad de fomentar el valor agregado, la exportación de productos manufacturados, la exportación de productos de calidad. Creo en otra cosa totalmente distinta. Que no se vaya a pensar que estoy tratando de cambiar de sistema económico, que era lo que quería hacer el gobierno de Pedro Castillo, o mejor dicho, el señor Cerrón, que querían un gobierno con un sistema económico que era totalmente a la Cuba, a lo, no Corea del Norte, no, no, no. Yo quiero cambiar modelo, que es dentro del sistema de la economía de mercado, un modelo que no sea primario exportador, sino que sea promotor de industria de valor agregado y de empleo productivo de alta calidad peruano. En eso creo yo. Y entonces me tenía que ir, porque era yo, el ministro que cree en industria, se queda para desindustrializar el Perú, como de hecho ha ocurrido. Ahora, lo dejé establecido en el acta de Consejo de Ministros que me iba por eso. Entonces, alguien que puede dudar de mi palabra, pida las actas del Consejo de Ministros de esos años, del año 90-91, y va a ver que lo pido y exijo y consta en acta de Consejo de Ministros que ese es mi punto de vista. No te oigo. No, te decía que eso es parte de la historia, está en las actas del Consejo de Ministros, puede Así ser es. explicado por cualquier persona, pero aplicar el consenso de Washington no está ni bien ni mal, sigan los consejos. No, es un equilibrio, es Y un acá equilibrio decía, mira, te voy a leer lo económico. que dice el consenso de Washington. Es un conjunto, de acuerdo al ChatGPT, de recomendaciones de políticas económicas que fueron formuladas a fines de los 80. En el Así 80 es, en el 89 fue acuñado este término por el británico John Williamson, quien lo describió como claro, un decálogo de políticas que en ese momento se consideraban necesarias para estabilizar, reformar las economías de los países en desarrollo, particularmente en América Latina. Dice, claro, porque había un ¿cuáles fueron desmadre. cuáles fueron las medidas que recomendaban? Disciplina fiscal, Claro, claro, reorientación del gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, tipo de cambio competitivo, mantener el tipo de cambio estable que incentive las exportaciones y desincentive las importaciones excesivas, la liberalización del comercio, apertura de la inversión extranjera directa, privatización de empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de la propiedad intelectual. Básicamente, digamos que eran los países de América Latina habían aplicado todos, y yo supongo que en el Perú se aplicó algo con sabor nacional, digamos, ¿no? sí, pero digamos, el consenso de Washington no es otra cosa que un recetario básico para mantener equilibrios macroeconómicos mínimos y no seguir cayendo en los desastres populistas de los 70s y de los 80s. Básicamente eso. Pero, como dice Washington y como es consenso, eh, mis amigos de la izquierda muchas veces han querido arropar todo esto con una supuesta ideología anti clase trabajadora, anti, ¿no es Bueno, cierto?, sesgo de apertura a mayor empleo, cuando lo que más empleo da en una economía es la industria. sí, claro, sí. Ahora, claro, lo que pasa es que en el Perú se ha establecido una especie de fanatismo ideológico, ¿no? Que parece que fuese esto una religión, ¿no? Solamente estamos viendo los hechos, lo que se hizo y las consecuencias, pero justamente sobre las consecuencias, en este momento que estamos nosotros, 2024, estoy leyendo la situación del Perú y, caray, se ve, dicen los informes internacionales, que somos los campeones de la desigualdad, el más desigual de América Latina, la, Eso me la ciudad, gustaría la ciudad más discutirlo. contaminada, la anemia más elevada, la educación más baja. Es decir, en todos los indicadores que nos ponen los organismos internacionales, no estamos muy bien, que digamos, ¿eso consecuencia de qué es?
de consecuencia, evidentemente, del modelo primario exportador que ha impulsado que el 75% de nuestro país sea informal, tal cual, y solo el 25% obtiene los beneficios que un modelo típico primario exportador propugna. Pero decir que nuestro país es el más desigual quiere decir que no tienen idea de lo que es Brasil, quiere decir que no tienen idea de lo que es Argentina, ¿no es cierto? Y yo creo que por eso te decía hace un momento, me da pena, ¿no? Pero qué bárbaro, fiarse por el chat GPT es un error tremendo, porque mira lo que llega a decir, ¿no? Es decir, si hay un país con desigualdades alucinantes y astronómicas, no es el Perú. Está lleno de desigualdades, mi país, por supuesto. Pero acá, pues, el más rico del Perú es un pobretón al lado de los ricos brasileros o de los ricos verdaderos ricos argentinos, inclusive de los ricos chilenos, ¿no? O sea, estamos hablando de sociedades mucho más extremistas entre ricos y pobres, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es anecdótico, honestamente. A mí lo que más me incomoda no es la desigualdad, a mí me incomoda la falta de oportunidad que hay en los jóvenes que podrían querer progresar haciendo cosas valiosas. Eso a mí me preocupa más. A mí me preocupa la falta de oportunidad, por ejemplo, de los jóvenes de las comunidades campesinas, que ya no quedan jóvenes en las comunidades campesinas en mi país. Los que no saben, pero tú vas a una comunidad campesina y lo único que encuentras son personas muy mayores. Y preguntas, ¿y dónde están los jóvenes? Te dicen, no, todos ya se fueron a los pueblos. Y todos están en Huacho, en Casma, en Guarmey, en Arequipa, en Ica, en Lima, por supuesto, y abandonando tierra valiosa, tierra increíble. ¿Y eso es por qué? Porque estamos con una política totalmente equivocada de fomento de la producción de riqueza. Estamos envenenados en estos temas que justamente el chat GPT los acabas de mencionar y leer todititos. Pura ideología, pura confrontación, puro hablar mal. Cuando nadie voltea y dice, oye, pero hagamos bien, ¿no es cierto? Hagamos esto así, hagamos esto así, propongamos esto, ¿no? Hagamos cosas bien hechas, que si se hiciesen bien, las posibilidades, yo siempre lo digo, ¿no? Ojalá tuviésemos un gobierno mediocre en mi país. Mira, si tuviésemos un gobierno mediocre, el Perú no lo para nadie. Pero hemos tenido gobiernos al estilo de Ollanta, o sea, un desastre. Tú te No pareces te a digo Vizcarra, no te digo Pedro Castillo, no te digo el propio Fujimori, ¿no? Se dedicó a destruir instituciones, se dedicó a tratar de consolidar su dictadura equivocadamente, ¿no? En lugar de seguir promoviendo lo que se hizo al principio de su gobierno, que es estabilidad económica y después un poco de crecimiento, pero finalmente el crecimiento vino de fuera a partir del 2000. Y todo el mundo dice, a partir del 2000 sí se gozó de ya el modelo. No, señor, se gozó de precios internacionales maravillosos que nunca había tenido el Perú en los últimos 50 años, básicamente. Eso fue. Bueno, tú me has recordado de mi abuelo que decía, la prueba de que nosotros somos una raza selecta es que hemos soportado a todos los gobiernos que... Pensé que tu abuelo era vinculado al señor Acuña, que dice que es otro tipo de gente, ¿no? No, justamente viene de ahí, pues, de la libertad. Bueno, Acuña es de Cajamarca, ¿no? Pero parece que, Sí, Acuña es cajacho. entonces parece que ese pensamiento de otra raza viene del norte, pues, ¿no? Diferente. Bueno, Oye, pero estoy descubriendo algo que me preocupa, no sé cuánto rato nos queda en esta agradable conversación, pero la batería de mi celular se está agotando. Si me permites un minuto, traigo un cargador y lo muy conecto bien, para seguir yo te hablando. permito, sí, 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 trae tu cargador mientras que... Un minuto entonces. Ok, bueno amigos, estamos conversando con Guido Penano sobre el modelo de los 90 y efectivamente los indicadores de hoy se deben, como él lo señala, a que no tenemos nosotros un modelo que no sea primario exportador. Y para este primario exportador, para que dejemos este modelo, tenemos que preocuparnos por la educación, básicamente educación y salud. Y recientemente estoy viendo los análisis internacionales
sobre nuestra realidad peruana y señalan que somos uno. ¿Me escuchas, Guido? Ahora sí, Bueno, este ya no es ya ChatGPT, está conectado. ya. Este no es ChatGPT, pero también yo no soy para nada experto, como tú sabes muy bien, soy físico, pero como soy curioso, escucho a los analistas internacionales. Dime. Se señala que el Perú, en América Latina por lo menos, es el país menos, ¿cómo le llaman esto? Em, Competitivo, o sea, que el que trabaja un montón y produce poco. Tiene un nombre esto, un nombre De baja productividad en todo caso. productivo, sí, es el menos productivo de América Latina. Increíble, somos los campeones en la no productividad. Y señalan ellos, estos analistas, que trabajamos 49 horas en promedio a la semana, bastante chamba, pero la producción es baja. Y la razón por la cual esto se da, dicen ellos, es la educación. No tenemos una educación como para que nuestro trabajo tenga un valor que precisamente genere mayor producción. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ah, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese argumento. Yo creo que es al revés. ¿Cómo es Yo eso? creo, primero, tenemos esa bajísima productividad fundamentalmente, nuevamente, ¿por qué? Porque probablemente la mitad de nuestra población, el 75% de nuestra población es informal, ¿verdad? Ese dato lo tiene. Y de esa informalidad, la mitad de esa informalidad es subempleo. Y puede ser subempleo por dos razones. Uno, porque trabaja menos horas de las 8, porque no lo contratan para más horas, para no pagarle más. O trabaja 8 horas o más y gana poquísimo, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, su aporte a la productividad es muy bajo. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la educación? No, porque si educas a todas esas personas, que habría que educarlos, ¿qué va a pasar? Se van a ir a trabajar a España, ¿te das No, pero cuenta? pueden Se van a ir generar, a trabajar a Estados Unidos, se no, van a pero ir a pueden, trabajar. Mira, los hospitales de Estados Unidos están llenos de médicos peruanos, ¿correcto? Entonces, el problema no es nuestra educación. El problema, regresamos a lo mismo. Hay un modelo económico que no les ofrece posibilidades de trabajar con altos rendimientos y remuneraciones adecuadas. Ahí está el problema. Si tuviésemos un modelo económico que genera riqueza, y esa riqueza además se generase en mi país y para mi país, ahí sí yo te diría, pucha diablo, necesitamos educar mejor a nuestra gente. Claro que necesitamos educar mejor a nuestra gente, pero te digo, la causa del problema de la baja productividad no está en la falta de educación, porque la buena educación se va del país porque acá no hay un modelo económico que les da el empleo justo y adecuado. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. El problema es dónde pones la carreta y dónde pones los caballos. No creamos que educando bien a nuestra gente van a poder transformar la economía de nuestro país. No. Mientras no haya un modelo que les ofrezca posibilidades de trabajo justo, adecuado, bien remunerado, etcétera, los vas a educar para que sean grandes como lo son. Tenemos chicos extraordinarios nuestros en profesiones espectaculares. Date un salto a las principales empresas mineras en Canadá, en Australia y en Estados Unidos y vas a encontrar geólogos peruanos, ingenieros de minas peruanos trabajando en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque acá no hay suficiente actividad productiva. Sobre todo, imagínate, ingenieros metalúrgicos, buenísimos, produce la Universidad de Ingeniería San Marcos, pero ¿dónde están las grandes metalurgias peruanas? No hay, pues. Te das cuenta de las que deben transformar ese cobre maravilloso, ese zinc maravilloso, todos esos metales espectaculares que el Perú tiene, que se van todos a ser transformados, refinados, ¿no? En siderúrgicas internacionales. Ahí están nuestros muchachos, que sí los educamos maravillosamente, pero están fuera, porque solo afuera consiguen un trabajo decente para educar a su familia, a sus hijos. Acá no. ¿A dónde están las siderúrgicas peruanas? Deberíamos tener 30 como la Oroya.
por lo menos, tomando en cuenta la cantidad de mineral que el Perú produce. ¿Te das cuenta? Somos segundos, bueno, ya perdimos, hemos bajado a terceros en cobre. El Congo nos ha desplazado, pero ahí estamos peleando segundo, tercer lugar. Si hubiésemos hecho todos los proyectos mineros que tenemos todavía por hacer, estaríamos alcanzando a Chile, pero todavía nos falta, ¿no es cierto? Pero todas las campañas son antimineras, cuando las campañas deberían ser anti la no existencia de siderurgia y de metalurgia. Esa debería ser la gran campaña que deberíamos hacer en el Perú. No, hacemos antimineros que además comemos gracias a la minería, porque es la que promueve, la que nos da los dólares para poderte comer tú y yo un sándwich de pollo, que son dólares, porque el sándwich es importado, el pan es importado porque la harina es importada y el pollo es importado porque la soya es importada. ¿Quién nos permite tener en el Perú sándwiches de pollo? La minería. Cuando Bueno, lo que deberíamos está bien, tener está bien. es valor agregado por todos lados. Estamos de acuerdo en ese sentido, pero no hay que exagerar, porque estamos, ¿En qué estoy hace exagerando? la famosa prueba de PISA, estamos mal. Eh, y justamente se señala en el programa las consecuencias de la política de Fujimori. Detente ahí un ratito, ¿ya? En la prueba Que de PISA. Detente se en la prueba abandonó, de PISA. se No, pues, abandonó pero la oye, pero aguanta un ratito, ¿ya? No, no me obligues a tener que defender a Fujimori, que no me da la gana de defender a Fujimori. Pero PISA. Fujimori fue el 2000. Estamos en el 2024. O sea, han pasado 24 años y todos estos antifujimoristas podían haber hecho algo en 24 años o vamos a seguirle cargando, porque también me puedes decir que la culpa es de Piérola, No, ¿no? no, no, no Es que por solamente, favor, no, seamos serios, ¿no? yo solamente estoy señalando que Pero te dice estoy que haciendo en los notar 90 se abandonó, se privatizó la educación, bajó la educación. ¿Nos hemos recuperado entonces después o cómo la cosa? los últimos 24 años, ¿qué hicimos para recuperarla? A eso. Ah, pero eso ya no le eche la culpa a Fujimori, pues no. No, Digo, pues, no por, eh, insisto, me y da tú, rabia porque no, me no, estás no. forzando a defender a alguien que me metió preso 2 años. O sea, imagínate, ¿te das cuenta? Pero es que No, yo no, soy no, objetivo, pues hermano. no, no. Yo tengo que hablar las cosas como son. Yo no caigo en las trampas ideológicas de nadie. Yo veo realidad. Hace Ah, no, 24 años el señor Fujimori, que me metió preso a mí 2 años, y que es un problema personal entre él y yo, que algún día ya no lo puedo resolver acá porque se fue, pero digamos que al margen de eso, yo veo objetivamente que los que vinieron después, que han criticado todos a estamos Fujimori, totalmente, en eso no estamos hicieron totalmente, nada, no ahí hicieron nada. Al estamos totalmente, contrario, Guido, deterioraron más todavía las Guido, cosas. estamos totalmente de acuerdo, pues. Ah, ok, ok. Por supuesto, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo que el programa era el análisis del 90 al 2000 y ahí se señala, Pero, y ahí se pero tú señala me, que se abandonó la educación, que después no hayan sí. hecho nada, Ahora, alguien pues eso ya. fujimorista, mira, alguien fujimorista, no Guido Penano, ¿qué te puede decir al respecto? Que en el gobierno de Fujimori, ¿te acuerdas que se inauguraba un colegio al día cuando quiso ganar las elecciones del 95? Y si te vas por el Perú vas a encontrar una cantidad alucinante de colegios de la época de Fujimori. Eso, por ejemplo, no lo dice nadie. No, No no, estoy de acuerdo con Fujimori, entiéndeme. todo el mundo reconoce eso también, no creo que haya alguien que no reconozca, Bueno, dile a ChatGPT que ponga pero, eso también, pues. pero el ladrillo no reemplaza al Sí, pero señor. de acuerdo, pero ir al salón y sentarte en ladrillos tampoco es bueno, ¿no es cierto? Conozco un premio Nobel que dice que él es capaz de enseñar buena física en la playa, que no necesita de grandes construcciones, pero, o sea, Me se necesita parece, me- buenos profesores, se necesita buena formación de docentes, claro, hacen pero te maravillas. aseguro que ese premio Nobel que dice que puede enseñar en la playa, en algún momento puede necesitar también laboratorios, ¿no? Y Ah, bibliotecas. por supuesto, pero la base, ni siquiera la base estamos enseñando adecuadamente. O sea, esa ciencia que se puede enseñar en la playa o caminando por aquí, por allá, Claro, ni me siquiera parece eso se enseña, fundamental. ni siquiera eso se enseña. O sea que, Pero bueno, vamos a, si quieres te planteo a ver, a ver qué tu opinión, ¿de acuerdo? Mira, yo vivo muy de cerca siguiendo el tema de las pruebas PISA. Y al mismo tiempo
descubro, ¿no? Porque todo el mundo dice que la educación en el Perú es un desastre. Ok, a ver, pues vamos a ver. Pero esto es igualito que la policía, ¿eh? O sea, todo el mundo culpa a la policía de que hay delincuencia, pero los policías capturan a todos los delincuentes, los sueltan los fiscales y los jueces. Pero yo no sé por qué le pasan la factura, ¿no? A la policía. En la educación es exactamente igual. Le echan la culpa a los maestros. Sí, pues todos los maestros, la educación es un desastre, dice todo el mundo. Pero un momentito, cuando los chicos, ¿no? Cuando los chicos no tienen parásitos en el estómago Ah, por claro. agua no potable y tienen buena alimentación, ¿sabes qué ocurre? Ahí están, ganan concursos internacionales de matemáticas a cada rato. ¿Te has dado cuenta de eso? Y son chicos de colegios estatales. Ah, caray, ¿y esos, quiénes les enseñó a esos chicos? El problema en nuestra educación es agua potable, limpia, agua buena, agua que evite que las bacterias y los parásitos se coman el poco alimento que reciben nuestros niños. Y en Bueno, segundo lugar, un problema de alimentación fundamental. sí. Después de eso, a reestructurar toda la educación. Se quejan, mira, se quejan de que efectivamente el nivel de comprensión de lectura es un desastre en mi país. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo alumnos universitarios que no entienden lo que leen, imagínate. Pero ¿sabes qué? En primaria no hay un curso, cuando deberían haber uno por año. ¿Sabes de qué? De vocabulario, viejo. Hay que aprender lo que significan las palabras para poder entender la lectura. Tú me estás haciendo acordar que acá escucho la televisión en estos canales donde se supone hay buenos periodistas que inventan verbos. Así, Recientemente a un tal, bueno, no quiero decir el nombre porque no, no digas el nombre, pues. dice, eh, no, el gobierno no ha accionado, dice, accionado, caray, accionado, No, es desastre ver el verbo la accionar, televisión. Claro, es que, el verbo pero que accionar. si ni siquiera enseñas vocabulario, en cualquier país del mundo, el curso por excelencia en primaria es vocabulario. Porque Claro. si no sabes el contenido de lo que significan las palabras, ¿qué importa si sabes o no leer? Las vas a leer, pero no vas a entender nada, porque A no un sabes el ministro, contenido de las palabras. a un ministro de Educación le escuché decir, no voy a terminar esta conferencia, esta charla, sin antes dejar de mencionar al señor. Toy". No. Bueno, Entonces, pues, entonces, pero a donde hay yo que resolver las cosas como debe ser. quisiera decirte algo, Guido. Dime. Todo lo que tú me has dicho, de acuerdo, pero hay que estar alimentados, etcétera. Pero precisamente eso tiene que ver también con la educación, porque cuando yo era niño, hasta ahora me acuerdo, mi maestro, allá a 4.000 metros, 3.750, me señalaba, me decía y hacíamos dibujitos qué cosa debemos alimentarnos para estar bien, ¿no? La ensalada, la naranja, la carne, la leche, todo. Dibujábamos, estaba en nuestra mente cómo teníamos que alimentarnos. Ajá, También nos decía que no hay que tomar efectivamente el agua sin hervir porque hay parásitos. La tenia solitaria, para me acuerdo, esa tenia solitaria, dibujamos la tenia solitaria. Hay que dormir con las ventanas abiertas para tener oxígeno. Yo me acuerdo todo eso y a veces sufría bastante porque a 3.750 no había algunas frutas que yo dibujaba. O sea, a lo que quiero decir es que precisamente la mala educación que tenemos, a pesar que tú me dices que es buena, no nos permite escoger lo que es adecuado, aunque no, seamos no. pobres, aunque tengamos Yo, pocos recursos, por lo menos que que enseñen a los chicos que no deben de tomar Coca-Cola en de demasiada acuerdo, de cantidad. acuerdo. Veo obesos, tremendos obesos que dan pena. Exacto, Eso es por falta de exacto. educación, que no nos están educando bien y tantas otras cosas, ¿no? Lo que quiero decirte yo es que el tema central para mejorar la educación no está en denostar y culpar a los profesores de los colegios estatales de mi país. No, no, no. Yo he crecido, yo he crecido, así como tú citas dónde tú te has educado, yo te cuento, yo los primeros 3 años de mi educación primaria
los hice en un colegio unidocente. ¿Sabes lo que es un colegio unidocente? Claro, por supuesto. Bueno, donde el profesor es profesor, director, abre la puerta del colegio, ¿Dónde la fue eso? ¿En cierra. algún lugar de los Andes? No, en Chancay, Puerto. Había solo un colegio unidocente en ese Ahí momento, te donde estoy va a estar hablando. ahí donde ahora va a estar el megapuerto, caray. Ahí está, yo crecí toda mi primaria en ese puertito que antes era una caletita y que ahora va a ser un megapuerto, ¿no? Lo Ya no va a conozco ser, porque ya no va a ser Chancay de A20. no, ya no, va a ser Chancay Día 2000 seguramente, y ojalá que te das cuenta, pero esa ha sido mi educación también. Entonces hemos Yo, tenido buena educación, Guido, porque claro que sí, claro nos que sí, enseñaban esas cosas, pero por ahora supuesto. parece que A ahora ya no existe. nosotros, imagínate que el profesor, cuando llegábamos al colegio en la mañana, que por supuesto era camino de tierra toda la pista, porque no había cemento ni asfalto, nos había hecho con cal tremendos triángulos, tremendas en la pista, porque como no pasaban carros, porque no habían carros, no, nos había hecho un gigante triángulo, un círculo, y nos decía, ya, a calcular, ahí, midan ustedes, ¿no? El área del triángulo, el área del círculo, la circunferencia. Y mira, estábamos en tercero de primaria y ya sabíamos base por altura entre dos. ¿Ya ves? Por eso, Profesor unidocente, por eso profesor señalo que, unidocente. por eso ¿Te das digo, cuenta? por eso te digo que en algún momento se malogró la educación y estamos pagando las consecuencias. Tú me dices, no, tenemos una buena educación, no me parece. Pero en esa época nos alimentábamos bien los muchachos. Ah, por supuesto, y me El acuerdo, problema, y lo la que yo te época estoy tratando de decir, ibas a la playa en Chimbote, cuando claro, vivía en Chimbote, ibas a la playa, te daban unos pescados gratuitos, ahí los jóvenes, los muchachitos tomaban los pescados regalados, iban a vender a 10 centavos por aquí, por allá, comían choros, yo me he alimentado cangrejos, comiendo hueveras de can- bonito. o sea, por eso la vez pasada a un amigo de Casma, que es recontra super anti caviar, el parte es contra los caviares. Entonces yo le digo, nosotros no somos caviares, nosotros somos hueveras. Ah, bueno, lo importante es que no te digan huevero, ¿ah? Porque eso significa otra cosa. Huevera, porque precisamente el caviar es huevo de pescado y nosotros también comíamos pues esas, ¿te acuerdas? Pues, por amor de Dios, yo vivía en un campamento de una fábrica de conservas que se decía, y como se dice hasta hoy día, latas de atún, pero no es verdad, es latas de bonito, ¿correcto? Es el bonito, el gran pescado nuestro, maravilloso, que vienen unas hueveras rosadas espectaculares ahí adentro, que son la cosa más rica del mundo, y que yo me he pasado toda la niñez alimentándome con esa maravilla, ¿no? ¿Y has probado caviar? Sí, claro, prefiero la huevera. Bueno, entonces a eso vamos. Falta una educación adecuada y creo que la televisión en este momento está haciendo un pésimo trabajo porque no nos Sí, claro. educa. No nos educa precisamente porque como solo para divertirme, no es que lo tome en serio, pero lo pongo en ChatGPT, le digo, ¿qué cosas son las noticias más resaltantes de la televisión peruana? Sale ahí, violencia, delincuencia, asaltos, extorsiones, una lista increíble, digo, ¿y cómo se puede educar la gente todo el tiempo con eso? Nos están malogrando la mente, en cierta manera. No puede haber algo de educativo en la televisión, te No, pregunto. es increíble lo que sucede, pero mira lo que tú estás señalando es la pura verdad. Pero te digo algo importante. Los jóvenes no ven televisión ya. Bueno, a eso mejor. Afortunadamente, te digo afortunadamente, porque por lo menos como eso los envenenaría más todavía y los frustraría más todavía, es tan desagradable la televisión peruana, esta, la que tú estás mencionando, que evidentemente cada día menos gente los ve. Cosas que sucede lo mismo con los periódicos, que también siguen esa misma ruta, ¿no? Mal y desastrosa. Y entonces, ¿qué están viendo los jóvenes? ¿Y qué están viendo los chicos? Están viendo información internacional, información nacional que sale a través de otras rutas y otras vías. O sea, gracias a Dios existe la libertad de opción
y entonces están optando por programas diferentes, como por ejemplo el tuyo, ¿no? Y también el mío. Te cuento que tengo uno que se llama Proponiendo. Sí, Búscalo en sí, YouTube. he visto, sí, sí, sí. Y entonces Bueno, tú nosotros naces, estamos tratando justamente de proponer, por eso se llama Proponiendo el programa nuestro, lo comparto con César Gutiérrez, y estamos tratando de proponer conocimiento, dar información, decir qué pueden hacerse, qué no debe hacerse, y que sepan muy rápidamente cosas muy concretas, ¿no? Y eso es algo en lo que yo he creído toda mi vida, y por suerte tenemos medios hoy en día disponibles gracias a la tecnología, donde puedes hacer llegar tu visión de cómo deben ser las cosas y cómo contribuir a que se hagan bien, ¿no? la libertad es más importante, te permite Así efectivamente es. escoger y ahora los jóvenes escogen no solamente temas elementales, sino de educación superior. Ven en qué universidad del mundo los pueden aceptar para hacer doctorados y doctorados pagados. Bueno, se nos fue, parece que la batería de Guido se fue. Espero que de repente se pueda conectar, pero en fin, estamos llegando ya al final del programa, estimados amigos. Este programa lo que tiene como intención es analizar los hechos de una manera desapasionada, sin ideologías, y lo que llegamos a conclusión con Guido, en este caso nuestro invitado especial, es que se necesita que nuestro país empiece a dar valor agregado a sus materias primas y no sea simplemente exportador de minerales. Los minerales son la venta de los minerales son esenciales para sobrevivir, pero no para vivir. Y que el programa era pues el análisis de la política de noventas, pero como señala Guido, ya eso hace mucho tiempo, la situación en que estuvimos el año 2000 no ha sido mejorada por los gobiernos que han llegado después. No se ha invertido suficiente en educación, en ciencia y tecnología, no se ha hecho una política de industrialización del país, seguimos dependientes en casi todos. Cada problema que tenemos, casi siempre buscamos la solución en el extranjero. Los que van a aparentemente construir nuestro país son empresas extranjeras, no tenemos la fuerza, la independencia tecnológica como para vender cosas nosotros de valor. Y este programa, por supuesto, apuesta por ello, por la ciencia, la tecnología, porque el conocimiento científico y tecnológico nos permite exportar algo más que minerales y haciéndolo podríamos aspirar a ser un país no tan pobre como el que ahora nos encontramos. Bueno, amigos, eso ha sido lo que quería hoy día. Agradezco a Guido Penano por haber estado con nosotros, se le acabó la batería, pero interesante conocer sus puntos de vista. Hemos analizado la política que ha sido en los años 1990 a 2000 y por supuesto lo que ha venido después no ha sido mejor, no se ha recuperado la educación, no se ha recuperado la industria, estamos entre los países con bastantes problemas que tenemos que resolverlos en algún momento para que nuestros hijos y nietos, sobre todo los nietos y bisnietos, tengan una mejor situación. Gracias amigos por seguir con nosotros. Aprovecho para señalarles que organizamos el Encuentro Científico Internacional todos los años en enero del 2 al 4 y en agosto del 2 al 4 también, del 1 al 3, primeros días de agosto. Y no tenemos recursos para hacer gran publicidad, es por eso que acudimos a ustedes, que nos apoyen difundiendo el Encuentro Científico Internacional. Nuestro sitio web es esiperú.net. Nos apoyan para que seamos cada vez en este gran movimiento de ciencia y tecnología para el Perú,
porque como ya lo hemos venido diciendo hace mucho tiempo, sin ciencia no hay futuro. Gracias amigos. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.